Sí, Dios y Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre y queremos darte gracias, Señor, porque eres tú quien sustenta y sostiene nuestras vidas, porque nos podemos acercar para aprender un poco más de ti. Habla a nuestro corazón, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable, como siempre es lo que vamos a necesitar para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 3, Gálatas, capítulo 2, versos del 1 al 10. Pablo aceptado por los apóstoles. Vamos a dar lectura a nuestros 10 versículos de estudio. Gálatas 2:1 dice: 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir. Y ahí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos que se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. Pero no me añadieron nada nuevo, los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el Evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio, y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo cuidado. Muy bien. Después de haber expuesto las razones por las que la iglesia de la región de Galacia debía atender a las enseñanzas de Pablo antes que a los judaizantes, y siguiendo en ese mismo orden de ideas, Pablo ahora hablará de cómo es que recibió la aceptación y reconocimiento entre los apóstoles como apóstol a los gentiles, es decir, a los no judíos. Vamos a verlo. Gálatas 2:1 dice: 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir, y ahí expuse ante la comunidad el evangelio que anunció a los no judíos, y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Pasaron 14 años entre la primera y la segunda visita de Pablo a Jerusalén como cristiano. Y en esta ocasión no llegó solo, sino que Bernabé, que fue el único que creyó en su conversión la primera vez 14 años atrás, y Tito le acompañaron. ¿Qué estuvo haciendo Pablo todo ese tiempo, esos 14 años? Bueno, como pudimos ver la clase anterior, predicaba el Evangelio y sin lugar a dudas se seguía preparando, estudiando, escudriñando las Escrituras para que a través de ellas poder exponer cómo es que Jesús es el Cristo y cómo ellas hablaban de él. Conociendo cada día más y más a Dios y profundizando en las verdades del Evangelio, para que cuando fuera llamado al apostolado estuviera preparado, algo que todos los que somos creyentes deberíamos estar haciendo, preparándonos cada día para servir mejor a nuestro Señor. Porque hablar de lo que Cristo hizo por nosotros es algo que podemos hacer de inmediato, en cualquier momento, pero llevar a cabo un ministerio requiere preparación. Y nos dice que fue a Jerusalén porque Dios le había mostrado que tenía que ir. ¿Para qué fue? Para exponer ante todos los apóstoles y hermanos en la fe cuál era el evangelio que predicaba. Recordemos que en su primera visita solo lo hizo ante Pedro y Santiago, el medio hermano del Señor, pero era necesario que todos supieran qué es lo que estaba enseñando. ¿Para qué? Para dejar constancia, en primer lugar, de que
de qué es lo que estaba haciendo, y en segundo lugar, para que supieran que el trabajo que había realizado no era un trabajo vano, no era un trabajo inútil, no era un trabajo sin fruto. Pablo fue a rendir cuentas ante las autoridades de la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo estos textos. Fue a rendir cuentas de lo que estaba haciendo, de lo que estaba enseñando, cómo su trabajo no era inútil, no era vano, no era sin fruto, sino que estaba haciendo el trabajo, la obra que Dios le había encomendado hacer. Y quería someterlo al escrutinio de los apóstoles. Por eso decimos que fue a rendir cuentas ante las autoridades de la iglesia. Muy bien, vamos a leer el siguiente comentario. A pesar de que Dios había enviado especialmente a Pablo a los gentiles, estuvo dispuesto a discutir su mensaje con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Esta reunión previno un mayor resquebrajamiento en la iglesia y esta formalmente reconoció la aprobación de los apóstoles a la predicación de Pablo. Algunas veces evitamos consultar con otros porque tememos que los problemas o argumentos puedan desarrollarse. No obstante, debiéramos discutir abiertamente nuestros planes y acciones con amigos y consejeros. La buena comunicación permite que todos entiendan la situación mejor, reduce los comentarios y contribuye a la edificación de la unidad en la iglesia. Muy bien. Verso 3. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Y aquí aparece el propósito del comentario. Es decir, Pablo va a Jerusalén, se entrevista con los apóstoles, con los líderes de la iglesia y con los hermanos, les expone cuál es el tema de su predicación, qué es lo que está él enseñando, qué es lo que él está haciendo, cuál es el trabajo que está desarrollando, y dice, y estando con ellos, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse. O sea, Pablo les está diciendo que ni los apóstoles que se encuentran en Jerusalén obligan a los no judíos, a los gentiles, a circuncidarse y de esa manera guardar los ritos de la ley judía. Algo que los judaizantes venían predicando como parte de su evangelio, dejando claro que esa enseñanza no venía de la iglesia, no formaba parte de las enseñanzas de los apóstoles y que por lo tanto debía ser desechada. Es decir, esa enseñanza debía no ser tomada en cuenta. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir o lo que está diciendo a través de este versículo. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. ¿Ok? Verso 4. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del evangelio permaneciera en ustedes. ¿Qué era lo que motivaba a estos falsos hermanos a presionar a la iglesia para que guardara la ley? Que no le parecía la libertad con que la iglesia se conducía al no guardar los días de fiestas especiales y ofrecer los sacrificios y someterse a los ritos de la ley judía. De manera que deseaban hacerlos esclavos de la ley judía como ellos lo eran. Algo que es muy común, o sea, si la gente no mira las cosas como yo las miro, está mal. Ahora, Pablo les llama falsos hermanos, porque a pesar de declarar que Cristo era su Señor y había traído libertad sobre sus vidas, ellos seguían teniendo como Señor a la ley con sus ritos y por lo tanto se hacían esclavos de la ley. Para ellos no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de los pecados, no. Según ellos, los nuevos creyentes debían primero hacerse judíos, circuncidarse y guardar la ley, los ritos de la misma, para después ser verdaderos cristianos. Algo que Pablo desmiente a través de esta carta. Pero la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿podría pasar eso de nuevo hoy en día? Por favor, piénsalo un instante. ¿Podría pasar eso de nuevo hoy en día? ¿Podrían aparecer nuevos judaizantes que pretendieran esclavizarnos de nuevo? Y es aquí donde podríamos hablar de esos judaizantes modernos que vienen hablándonos unas cuantas palabras en hebreo, hablándonos sobre la importancia de las fiestas judías, hablándonos de la importancia de la alabanza y danza judías, y pretendiendo hacer de nosotros pequeñas y muy malas imitaciones,
de los judíos. Pero esos queridos, son fáciles de detectar. Pero, ¿qué tal que hablamos de aquellos que pretenden hacernos creer que la salvación que tenemos depende de las buenas obras y de los actos de obediencia a la ley que hagamos? Claro que todos nos lo dicen de esta manera. Sin embargo, sí nos dicen que la salvación nos ha sido dada por Cristo. Por gracia sois salvos. Pero que nuestra responsabilidad es conservarla a través de nuestras obras de obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues por supuesto que a la ley, a los 10 mandamientos, y si profundizamos casi a los más de 613 mandamientos del Antiguo Testamento, donde la gracia de Dios nos fue dada, según ellos, solo para ser salvos. Pero una vez siendo salvos, lo que hablan son nuestras obras. ¿No les suena judaizante? Y mientras lo medita, le leo el siguiente comentario. Normalmente pensamos tomar una posición contra aquellos que podrían guiarnos a una conducta inmoral. Pero Pablo había tomado una línea dura contra los más morales. No debemos ceder ante aquellos que hacen guardar las normas hechas por el hombre como una condición para la salvación, incluso cuando tales personas son de moralidad brillante o de posición respetable. Aquí solamente te quiero recordar que en griego pecado es amartía. Así se escribe, amartía. Y amartía significa no dar en el blanco. Normalmente, dice este comentario, nos oponemos a aquellos que nos incitan a tener una conducta inmoral, es decir, cuando no damos en el blanco por inmoralidad, ¿verdad? Hay santidad, el centro del blanco es santidad, y estamos en contra de aquellos que nos llevan a tomar una posición inmoral. No damos en el blanco porque somos inmorales, nos faltó santidad, ¿ok? Muy bien, pero Pablo aquí está tomando una postura en contra de aquellos que son extremadamente moralistas. Es decir, aquellos que no dicen, bueno, la santidad que demanda Dios es esta, no, sino que añaden, ¿sí?, esas normas hechas por los hombres para tener como condición cumplirlas para poder ser salvos. Y es en ese punto en donde Pablo no está de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Verso 6. Pero no me añadieron nada nuevo. O sea, está hablando de esa entrevista que tuvo con esos apóstoles llamados por el Señor y que caminaron con él. Dice, pero no me añadieron nada nuevo, los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios nos juzga por las apariencias. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Los apóstoles pudieron añadirle, completarle la doctrina, mensaje de salvación a Pablo. No, eso es lo que nos está diciendo, no pudieron hacerlo, porque como ya vimos, el evangelio es uno, y el mismo tanto para judíos como para no judíos. El evangelio es uno y el mismo tanto para judíos como para no judíos. ¿Cuál? Solo Cristo salva. Solo en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. La esencia del mensaje de Pablo, tanto a judíos como a no judíos, fue que la salvación de Dios es ofrecida a todos sin importar la raza, el sexo, nacionalidad, riqueza, nivel social, educación o cualquier otra cosa. Que el perdón viene a través del sincero arrepentimiento y confesión de pecados a Dios en Cristo, por igual. De manera que los apóstoles no le completaron en nada el mensaje. Por eso dice, pero no me añadieron nada nuevo. ¿Ok? Lo segundo que menciona es que Dios no juzga por las apariencias. Dice, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Esto hablando acerca de la jerarquía que se suponía que tenían los apóstoles dentro de la iglesia.
Pablo era consciente de que ellos habían sido establecidos como autoridad y por ello se presentó ante ellos para dar cuenta de su servicio. Pero de eso a sentirse intimidado por ellos había una enorme diferencia. Lo que nos enseña que debemos amar y respetar a aquellos que el Señor ha levantado sobre nuestras vidas como autoridad, pero nuestra lealtad final es a Cristo, a quien debemos servirle con todo nuestro ser, así como nos dio ejemplo Pablo, es a Dios. Recordemos que Dios no nos clasifica de acuerdo con nuestro nivel social o con nuestra preparación, educación, color de piel o raza, sino que más bien Él mira nuestros corazones. ¿Dónde lo dice? 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura. Este pasaje en su contexto se encuentra en el hecho de que Samuel va a ungir al nuevo rey de Israel. Dios había desechado a Saúl, es que es el mismo nombre, Saúl y Saulo es lo mismo. Entonces, había desechado al rey Saúl y ahora Samuel iba a ungir al nuevo rey. Va a la casa de Elí y los hijos de Elí comienzan a pasar en fila delante del profeta. Y él se deja llevar a pantallar por la buena fisonomía de ellos. Por eso le dice el Señor: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura. O sea, eran altos, bien parecidos. Pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los apóstoles no añadieron al mensaje de Pablo, pero lo que sí hicieron fue reconocerlo como apóstol enviado a los no judíos, a los gentiles, de la misma manera. Por eso dice: así como el Señor envió a Pedro a los judíos. Verso 7 dice: al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos, a los gentiles, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Y eso no quería decir que solo Pedro le hablaría a los judíos y Pablo a los no judíos, no, sino más bien que por la formación que cada uno tenía. Pedro, al ser un judío de Galilea que toda su vida había vivido bajo la religión y tradiciones judías, era la persona más indicada para compartir con aquellos que al igual que él habían vivido, judíos de Israel toda su vida. Y Pablo, que por ser un judío que había vivido gran parte de su vida fuera de Jerusalén, que conocía perfectamente el idioma, religión y tradiciones no judías, era la persona más apta, más indicada para llevar las buenas nuevas a los no judíos. Cada uno de ellos proclamaría y enseñaría, uno mayormente a judíos y el otro a los no judíos. Pero aquí es donde deseo aclarar que este reconocimiento hecho por los apóstoles hacia Pablo no debería ser considerado como una base escritural para justificar a aquellos que dicen que tienen un llamado de parte de Dios para predicarle a los ricos y adinerados empresarios de este mundo. Y que de los pobres pues alguien más se haga cargo. No. Si hay algo que llamaba la atención de la iglesia del primer siglo, era que tanto ricos y adinerados como pobres y desamparados, todos recibían por igual el mensaje del evangelio y servían dentro de la iglesia. Lucas escribe en su evangelio que en el ministerio del Señor Jesús había mujeres que lo acompañaban, y algunas de ellas eran esposas de hombres que trabajaban en la nobleza, que tenían altos cargos en la realeza y que con sus recursos ayudaban al ministerio conforme a sus posibilidades por igual. ¿Dónde dice, pastor? Lucas 8:1. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, también Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían.
Los ayudaban con lo que tenían, de acuerdo a lo que tenían. Si María Magdalena tenía poco, pues con eso poco ayudaba, pero si Juana, la esposa de Cusa, el cual era administrador de Herodes, tenía mucho, pues con eso ayudaba. Todas ayudaban con lo que tenían, unas más, otras menos, porque unos tenían más y otros menos, pero todos lo hacían. No hay un llamado, ¿sí?, a los ricos y adinerados empresarios de este mundo, como tampoco lo hay para los pobres de este mundo. De manera que Pablo nos dice que cuando se entrevistó con todos los apóstoles y líderes de la iglesia de Jerusalén, nada añadieron a su mensaje, que por el contrario, le reconocieron como apóstol a los gentiles, a los no judíos. Pues, verso 8, pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio, y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. El mismo Dios que llamó, instruyó y capacitó a Pedro para el apostolado es el que llamó, instruyó y capacitó a Pablo para el suyo. Llamados por el mismo Dios para atender a personas diferentes. Y lo mismo, exactamente lo mismo sucede hasta el día de hoy dentro de nuestras iglesias. Nos encontramos con personas que, gracias a su formación en Cristo, gracias a esas experiencias, muchas de ellas amargas, son más capaces de ministrar a determinado grupo de personas. Así es como aquellos que fueron rescatados de las calles trabajan en rescatar a otros que están en la misma condición en la que ellos estuvieron. Los que fueron adictos trabajan en rescatar a otros adictos como ellos lo fueron. Los que son o las que son madres solteras hacen un grupo de apoyo para otras madres solteras. Eso fue lo que sucedió con Pablo y Pedro. Y nos dice que quienes le reconocieron fueron Santiago, el medio hermano del Señor Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén, Pedro el apóstol y Juan el apóstol amado, que durante la institución de la Santa Cena estuvo en el regazo del Señor, a quienes la comunidad cristiana consideraba líderes principales, como los llama aquí, columnas de la iglesia. Un tema que, bajo el contexto en que esta carta está escrita, es importante. Pablo, escúchame bien, Pablo les está diciendo a los de Galacia, a los de toda la región de Galacia, que él no es un maestro itinerante que se levantó a sí mismo con un mensaje nuevo, novedoso, acerca del evangelio para satisfacer las ideas de una religión muerta. No. Pablo fue llamado, instruido, levantado por Dios como apóstol y reconocido no por cualquiera en la iglesia, no. Fue reconocido ni más ni menos que por los líderes principales, columnas de la iglesia. Así que no están tratando con un judaizante cualquiera, como los demás, que llevaban ese nuevo evangelio ante ellos. No. Están tratando con un apóstol en toda la extensión de la palabra, que además fue reconocido por los líderes máximos de la iglesia cuando les dieron un fuerte apretón de manos a él y a Bernabé, hasta entonces su compañero de ministerio. Y de esa manera les externaron que estaban de acuerdo con que ellos trabajaran con los no judíos mientras ellos trabajaban con los judíos. Todos puestos de acuerdo. ¿En qué? En el trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, ustedes trabajan con los no judíos, nosotros trabajamos con los judíos. Ustedes llevan el evangelio a los gentiles más allá de las fronteras de Jerusalén. Nosotros trabajaremos con los judíos. Iremos más allá de las fronteras de Jerusalén, sí, pero mayormente estaremos dedicados a ganar a los judíos para Cristo, por cuanto hay identidad entre nosotros. Ahora, esto de ponerse de acuerdo parece un tema menor.
pero en realidad es de llamar la atención lo bien que pudieron ponerse de acuerdo. Y sé que muchos son de la idea que si viene de Dios y todos estamos de acuerdo que viene de Dios, pues no debería ser problema y rápido nos arreglamos. Pero eso no siempre es así. A lo largo de mi servicio a Dios he estado en reuniones de pastores y líderes en las que todos estamos de acuerdo que lo que se quiere hacer viene de Dios, pero no nos podemos poner de acuerdo en cómo hacerlo. Unos dicen una cosa, otros opinan diferente y así pasan las horas o hasta días para llegar a un acuerdo en el que todos estemos conformes. Pero en este caso, para estos discípulos no fue difícil reconocer el trabajo de Pablo y simplemente nombrarlo. Lo que me lleva a otro tema. ¿Cómo es que se levanta un pastor, diácono, evangelista, líder de alabanza, profeta, maestro dentro de la iglesia? Porque aquí se está levantando a un apóstol. ¿Cómo se hace? Y lo pregunto porque hay quienes creen que el hijo del pastor debe ser el próximo heredero de la iglesia. Como si fuera el cargo sacerdotal del Antiguo Testamento. Muere el padre, hereda el hijo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si el pastor no tiene hijo varón, sino hija? En ese caso, su yerno lo heredará. Así que ahora, la hija del pastor se convierte en una presea ministerial, donde el ganador se lo lleva todo, a la hija y el ministerio. Pero este pasaje en realidad lo que hace es que nos enseña cómo. ¿Cómo? Bueno, Santiago, Pedro y Juan solo reconocieron la labor que ya Pablo y Bernabé venían haciendo. Ellos ya estaban trabajando de apóstoles, ellos ya predicaban el evangelio y fundaban iglesias, ellos ya instruían a la gente en doctrina, de manera que lo único que les hacía falta era el título, el reconocimiento público de la labor que ya venían desempeñando. Así que lo que tenemos que aprender es que no hay pastores que comiencen a ser pastores en el momento en el que se les nombre como pastores. No. El que es pastor ya se conduce, ya se relaciona y trata a los hermanos como pastor aún antes de ser reconocido por la iglesia como pastor. Si alguien tiene un problema, se acerca para ayudarlo. Si alguien falta, va y le busca en casa, está pendiente de aquellos a los que conoce, estudia la palabra y no pierde oportunidad para compartir de ella. Lo mismo que sucede con el que es evangelista. No está esperando que le llamen y lo unjan como evangelista para hacerlo, no. Los evangelistas comparten el mensaje del evangelio donde quiera que estén. No esperan la oportunidad, hacen oportunidades para compartir. Mire, hace años en una iglesia se acercó una hermana al pastor para pedirle que por favor hablara con su hijo y le diera un cargo, un trabajo, una responsabilidad en la iglesia para que de esa manera el hijo no faltara. Cuando en realidad la escritura nos dice que hagamos las cosas de manera totalmente contraria, totalmente diferente. Que el que asiste y es fiel, que no falta y ha demostrado ser responsable, es al que se le tiene que llamar para que sirva. Y no se llama a los irresponsables para servir y creer que de esa manera se harán responsables. Quien así lo haga, solo estará llamando problemas. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en los requisitos para aquellos que desean ser diáconos. ¿Qué dice la Biblia? Lo llevo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8. Los diáconos deben ser gente respetable. No deben mentir, ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben hacer bien su trabajo. No deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo y ser personas en las que se puede confiar. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Uno que aspira a ser diácono no comienza a ser responsable, a no mentir, a no ser codicioso de las riquezas de este mundo, a tener su conciencia tranquila y a tener su casa en orden, es decir, mujer e hijos en sabia sujeción, en el momento en el que se le llama el diaconado. No, por supuesto que no. Esas son cosas que ya viene haciendo.
De manera que cuando se le pone a prueba es solo para que otros den testimonio de que la persona es así, cumple con todos los requisitos y puede servir. Eso fue lo que pasó con Pablo y Bernabé. Les reconocieron lo que ya venían haciendo y le nombraron apóstol a los gentiles. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué les pidieron? Verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo cuidado. ¿Qué les pidieron? Que en medio de una iglesia que estaba siendo perseguida, hombres y mujeres que estaban perdiendo la vida o la vida de sus familias, que perdían sus casas, animales y propiedades, que de un día para otro quedaban en el desamparo, que no se olvidaran de esa gente y los ayudaran. Algo que Pablo hacía con frecuencia, levantar ofrendas para los pobres y enviarlas a las iglesias a las que les iba a beneficiar, como lo que hizo en Corinto al levantar una ofrenda para enviarla a Jerusalén, donde los hermanos estaban pasando por necesidad. Ahora, en el Evangelio vemos al Señor Jesús diciéndoles a los discípulos que vendría el tiempo en el que los pobres esperarían algo de ellos. ¿Cuándo? Cuando María, la hermana de Lázaro, derrama un perfume caro sobre él y los discípulos juzgan que eso fue un desperdicio y que mejor se hubiera vendido el perfume y lo vendido se hubiera repartido entre los pobres. El Señor les dice, Marcos 14:7, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ya había llegado el tiempo de querer, porque dice, cuando queráis, les podréis hacer bien. Ya había llegado el tiempo de querer. Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué estás haciendo por los menos afortunados que tú? ¿Qué estás haciendo por los menos afortunados que tú? Es muy probable que tus recursos no alcancen a cubrir las necesidades de todos los necesitados que cruzan por tu camino. Pero quizás con tu trabajo puedas ayudar a otros, recolectando ropa para los que no tienen, comida para los que les hace falta, cobijas y frazadas para los que pasan frío, visitando un orfanatorio o una casa de reposo como voluntario para ayudar. Y mientras lo piensas, veamos el siguiente comentario y acabamos. Aquí los apóstoles se referían a los pobres en Jerusalén. Mientras muchos gentiles convertidos disfrutaban de holgura económica, la iglesia en Jerusalén sufría los efectos de una hambruna severa en Palestina. Fue por eso que en este viaje Pablo recaudó fondos para los cristianos judíos. La necesidad de que los creyentes cuiden de los pobres es un tema permanente en la Biblia, pero con frecuencia no hacemos nada por tomarlo en cuenta. Hemos sido atrapados en el interés egoísta de satisfacer nuestros deseos y necesidades. Tal vez no vemos demasiada pobreza para recordar las necesidades de los pobres. El mundo está lleno de pobres, aquí y en otros países. ¿Qué puede usted hacer para ayudarles? Es decir, lo que en realidad estos discípulos, los apóstoles, los líderes de la iglesia de Jerusalén les estaban pidiendo a Pablo y Bernabé es que trabajaran con los gentiles, pero en ese trabajar con ellos, que estaban gozando de una situación económica completamente distinta a la que estaban sufriendo los hermanos en Jerusalén, se acordaran de recolectar ofrendas para ayudarlos en medio de su necesidad. Y esto es algo muy legítimo, aunque muy difícil de pedir. Muy difícil de pedir. Pero entonces mi pregunta sería, ¿por qué tenemos que esperarnos a que alguien nos pida cuando ese alguien conoce mi necesidad? Mientras lo piensas, inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias porque palabra viva y eficaz es esta.
más cortante que espada de dos filos. Y Señor, hemos hablado de temas serios, en verdad serios, en esta ocasión. Hemos podido profundizar, Señor, en algunos de ellos y Padre, te damos gracias por lo que tú nos hablas y nos enseñas a través de tu palabra. Permite que esta palabra no solamente quede en nuestras mentes, Señor, sino que en verdad sea una palabra que podamos poner por obra, que transforme nuestra manera de pensar y de esa manera también pueda ser transformada nuestra manera de vivir, de conducirnos, de tomar decisiones, determinaciones. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos despedimos, no sin antes recordarte, todos los días nos escuchamos a través de un devocional. Los días domingo recibes una reflexión y los días lunes tu estudio bíblico. En verdad esperamos que el Señor te esté bendiciendo.